Te habla el pastor Elvis Díaz de aquí de Pacific Press. Permíteme presentarte este maravilloso libro. Quiero hacer una reseña de este libro para recomendártelo. Lo leí, me encantó y quiero recomendártelo. Es un libro titulado La fe que vence al mundo, de Eliezer Graterol. Es este libro. Te voy a dejar el link aquí donde tú lo puedes conseguir a través de Adventist Book Center. Mira, este es un libro muy interesante porque es un libro que habla de la fe. Me encanta porque el autor se vulnera, el autor se muestra su corazón, nos habla de sus luchas y nos habla de una gran lucha. Hablando de su práctica de fe, un estudiante ministerial, él es un maestro de universidad, es un seminario teológico de Southern Adventist University, y él nos habla de que a pesar de haber crecido en la iglesia, de haberse formado en nuestras universidades, de ser una persona que trabaja para Dios, estudioso de la Biblia, él no lograba entender en sentido práctico el versículo número 1 de Hebreos capítulo número 11, donde nos define Hebreos la fe, donde nos define el apóstol la fe, cuando dice que la fe es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es interesante porque él plantea de que no lo entendía y pasa a estudiar este libro lo que es realmente la fe. Mira, no vivir una vida cristiana y no tener fe es como una persona que vive un matrimonio durante muchos años sin amor. Imagínate una persona que vive años de casado, años de matrimonio, pero que no ama a su pareja. Más que una relación de dignidad, más que una relación de satisfacción y de alegría, se convierte en una gran frustración. Quiere decir que la mayor frustración del cristiano es no tener fe, porque no disfruta la vida cristiana. De hecho, es lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 6, cuando dice claramente que a Dios se agrada con la fe. Sin la fe es imposible agradar a Dios, dice el texto de la Biblia. Ahora, el autor nos presenta, y me encantó la forma como él lo aborda, la vivencia de fe. Tiene algunos detalles, porque se ve afectada por dos factores generales. La fe muchas veces se ve afectada por un factor externo, la cultura, el medio que nos rodea, y muchas veces nuestra fe, nuestra intendencia de la fe, nuestra práctica de fe, nuestra comprensión práctica de la fe se ve afectada por ese factor externo. También hay un factor interno en este aspecto del entender la fe y la práctica de la fe. Y son aquellos sentimientos, aquellas frustraciones que todos nosotros traemos de alguna cosa pasada. Mira, las emociones son como una mochila que le vamos poniendo cosas y durante toda la vida vamos cargando esa mochila. A veces hay personas que cargan una mochila de frustraciones, cargan una mochila de decepciones, cargan una mochila de engaño y tienen que vivir toda su vida cargando esa bendita mochila. Resulta que esta mochila termina dando un sentido de fe o una percepción de cómo nosotros abordamos el tema de la fe. Una chica que de repente es abusada por su padre, por sus padres, viene y le hablan de amar a un Dios que es como nuestro Padre. Es una persona que no tiene un concepto claro de lo que es la fe. Y completamente se va a ver distorsionado por ese factor interno que ella trae. Ahora, mira qué interesante. El autor nos lleva y nos ayuda a entender lo que realmente no es fe. La fe no es por vista, y bueno, lo conocemos ya en la palabra del Señor. La fe no es presunción. Hay mucha gente que alardea de tener fe, pero que realmente lo que tratan es de presumir, tratan de vivir una vida de presunción y confunden la fe con presunción. Aquella persona que de repente entiende que la fe es algo para manipular la voluntad de Dios. El autor nos lleva a entender, la fe no es presunción, pero la fe tampoco es un egoísmo santificado. A veces hay cristianos que entendemos la fe como una especie de egoísmo santificado. Oh Señor, yo quiero que tú me des ese carro nuevo, yo quiero que tú me des aquello, acá y allá. Y claro,
No le llamamos egoísmo, no le llamamos que queremos todo para nosotros, no le llamamos no le llamamos por la palabra egoísmo. Y entonces lo que hacemos es que santificamos ese egoísmo. La fe no es un egoísmo santificado, pero la fe tampoco está asociada a las emociones. Vivimos en un mundo en donde nos enseña que todo está relacionado con lo que tú sientes, con las emociones. Sentirte cómodo en el trabajo donde estás, sentirte cómodo en el lugar donde estás, con quien compartes. Y evidencialmente hablamos mucho de comodidad. Sin embargo, el autor nos lleva a entender de que la fe no está basada en emociones. La fe está basada en principios. Ahora, la fe tampoco nos lleva a un suicidio intelectual. El hecho de yo decir que tengo fe no quiere decir que yo no voy a querer entender las cosas, que yo no voy a querer investigar, que yo no voy a querer darme cuenta de cómo funciona. Oh, yo tengo fe en Dios y por lo tanto no voy a hacer un presupuesto familiar. Oh, yo tengo fe en Dios, por lo tanto yo no voy a salir a buscar un trabajo porque yo sé que Dios me va a dar. No, porque ocurre como aquella persona que se estaba ahogando y de repente le dice, Señor, por favor, ayúdame. Y Dios le manda un helicóptero y él dice, no, Dios va a venir. Y de repente viene otra persona, no, Dios va a venir. Al final el hombre dice, pero ¿y qué pasó? Bueno, yo te mandé. O sea, mira, la fe no suicida, no es un suicidio intelectual. La fe no quita el tú investigar, el tú conocer, el tú esforzarte, el tú prepararte. La fe no es eso. Ahora, ¿qué sí es la fe? Y aquí el autor se expande cuando nos explica lo que sí es la fe. Mira, la fe es una elección, es algo que tú eliges. Es algo que tú eliges confiar, tú eliges. Dios no viene y manipula lo que tú vas a creer. Dios no viene y manipula tu fe o te lo ordena o te quita el libre albedrío que tienes como ser humano. No, Señor. La fe es una elección que tú haces. La fe da sentido y da propósito a la existencia. Eso es la fe. Una persona con fe encuentra sentido de la vida. Abraham, Dios le dijo, ven, sal de tu tierra, de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham tuvo fe. Abraham encontró un sentido de vida, un sentido de existencia. Mira, yo voy a multiplicar tu descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y entonces Abraham encontró un sentido de existencia. La fe me da eso. La fe me da un sentido de existencia, un porqué. La fe provee las posibilidades para la recuperación y para la restauración espiritual. La relación entre la fe y la fidelidad es muy estrecha. Mira, la palabra fidelidad, su raíz es la palabra fe. Cuando partimos del latín y de esos idiomas originales, la fe, el origen de la palabra fidelidad es fe. Por lo tanto, hay una relación estrecha entre fe y fidelidad. De ahí que el autor nos explica claramente que vivir una vida de fe, no estamos hablando de sentimiento, no estamos hablando de vivir una vida ciega, no estamos hablando de repente vivir una vida suicidando mi conocimiento, vivir una vida de arrogancia espiritual, de egoísmo santificado. No, sino que vivir una vida de fe es vivir una vida de fidelidad a pesar de, es vivir una vida de dependencia a pesar de, basada en principios. ¿En principios dónde? De la palabra de Dios. Es de repente tú poder continuar el plan a pesar de, y nos coloca el ejemplo de Abraham. A pesar de no entender, Dios pidiéndole a su hijo para sacrificarlo, Abraham va. A pesar de no poder explicar por qué razón Dios quiere que yo mate a mi hijo, sin embargo Abraham va, Abraham sigue el plan, Abraham obedece. ¿Por qué? Porque tiene fe. Fe es fidelidad al Señor, a pesar de que no entiendo. Y entonces el autor nos desarrolla una serie de ideas que nos ayudan a crecer en la fe. Mira, ¿cómo yo puedo crecer en la fe? Bueno, estudiando la palabra de Dios, Romanos 10, 17. Porque la fe crece por el oír, y crece por el oír que la palabra de Dios. Contemplando la vida de Jesús, Efesios 4, 13. Por medio de la contemplación de la vida de Jesús. Y cuando hablamos de contemplación, estamos hablando de estudiar la vida de Jesús, mirar sus reacciones, mirar su vida, estudiar sobre su vida. Contemplando a Cristo, mi fe crece. Pero yo no estoy hablando de una especie de contemplar a Cristo porque yo entiendo de que voy a ser igual a Cristo en perfección. No. Sino contemplando a Cristo, lo que hizo por mí, el amor de Cristo, la manifestación del amor. Estamos hablando de contemplar la vida de Cristo. Y número 3, medita y ora.
Y aquí me encanta porque el autor hace una aclaración estupenda. O cuando hablamos de orar, no estamos hablando únicamente de venir y pedirle al Señor lo que necesitamos en una especie de listado, como si estuviéramos haciendo una especie de compra de pedidos, ¿no? Una compra de deseos en el que yo vengo y le digo al Señor, quiero esto, en el nombre de Jesús, amén, y ya acabé. No, sino que Él habla de meditación. Él habla de yo ahora comenzar a escuchar la voluntad de Dios, a leer la palabra, de yo tratar de escuchar esa voz de Dios, de yo meditar. Señor, ¿qué puedo aprender en el día de hoy de la vida? ¿Qué puedo aprender del acontecimiento del día de hoy? Y entonces entro en un momento de meditación. Y por último, somete tu vida a Dios. La fe crece cuando someto mi vida a Dios, a su voluntad, a pesar de no entender. Mira, he tratado de hacerte una reseña, pero la verdad es que leer este libro es como entrar en una aventura. La fe que vence al mundo. Hoy te invito a que leas este libro, que lo disfrutes, te lo recomiendo, como cada vez te voy a estar recomendando otros libros a través de estos videos de reseña. Dios te bendiga muchísimo. Un abrazo grande. Y nos vemos en el próximo libro. Déjame tu comentario si ya leíste el libro, lo adquiriste. Déjame tu comentario a ver cuáles fueron las cosas que más te gustaron. Dios te bendiga muchísimo. Un abrazo grande y nos vemos la próxima.